Buenos días, compañeros. Me da mucho gusto saludarlos. Notarias, notarios, abogados auxiliares de notaría. Sean ustedes muy bienvenidos a esta segunda videoconferencia que el Colegio de Notarios que yo presido, a través de la Comisión Académica y de Capacitación, nuestro querido compañero el notario Carlos Leal, eh, da pie en este miércoles 15 de abril del 2020, durante la cuarentena por el coronavirus. En esta ocasión me da gusto presentar a nuestros conferencistas, que son nuestra querida compañera Álida Bonifaz Sánchez. Cuando estábamos pidiéndole, Carlos y yo, su currícula, su semblanza, modestamente hacía broma de que con tan solo leer su nombre completo era suficiente porque está muy largo, porque tiene varios nombres. Ella es Álida Enriqueta del Carmen Bonifaz Sánchez, nuestra querida Álida Bonifaz, de quien me voy a permitir leer unas líneas que por ahí me compartió. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, habiendo obtenido el primer lugar de su generación con mención honorífica. Tiene una maestría en Derecho Fiscal por la UDEM. Ha sido catedrática en ambas universidades. Se desempeñó como gerente legal corporativo de Grupo IMSA. Socia director en la firma Orozco, Felgueres y Asociados. Fue dictaminadora aduanal en las empresas del segundo reconocimiento. Fue subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno y consejera jurídica del gobernador. Aparte, fue procuradora del Ministerio Público, así como procuradora general de Justicia del Estado de Nuevo León. Y actualmente se desempeña como suplente de la Notaría 24, también aquí en el Estado de Nuevo León. Bienvenida, Álida. Felicidades. Muchas gracias, Arnulfo. Ahora me voy a permitir leer unas líneas de nuestro también compañero, el notario Gustavo Federico Cerrillo Ortiz. Gustavo es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de acá de Monterrey. Cursó su maestría en Derecho Comercial Internacional en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el Campus Monterrey. Es mediador y árbitro por la Comisión Arbitral Permanente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Es egresado del International Law Institute en Washington. Formó parte del despacho Martínez Arrieta y Asociados. Labora desde el año 2000 en la Notaría 37 de Monterrey, siendo actualmente el notario titular de la misma. Es socio fundador de la empresa Bimont Consultores SC. Es colaborador del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho en el programa de Cultura de la Legalidad. Es miembro del Consejo de Casa Hogar, Casa Paterna, La Gran Familia. Es consejero consultivo por 3 años de la sección Bienes Raíces del Grupo Reforma. Es miembro de la Comisión Antifraudes del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León y preside actualmente la Comisión de Enlace del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la famosa AMPI. Bienvenido, Gustavo, muchas gracias por participar en esta conferencia y sin restarles más tiempo a su plática, les cedo el uso del micrófono. Gracias. Buenos días, muchas gracias, presidente Arnulfo. Muchas gracias, Carlos Leal, por la invitación a compartir algunas reflexiones sobre este tema tan actual y tan importante. Buenos días a todos los compañeros, notarios, auxiliares en sus diferentes notarías. No sé si ya la logística de este evento empiece yo con el tema
¿O habla primero Gustavo también? Adelante, licenciada. Adelante, muy bien, gracias. Pues siempre es muy difícil para mí presentarme ante un foro, cualquiera que este sea, pero resulta más imponente y más intimidante presentarse ante los compañeros notarios, porque reconozco en todos muchas cualidades, mucho conocimiento, mucha experiencia en muchos temas y especialmente en este. Entonces, quiero adelantar que mi presentación es más que nada una invitación a la reflexión en qué mundo estamos parados, relacionados con la suplantación de identidad que se ha vuelto un dolor de cabeza, no nada más para nosotros los notarios, sino para prácticamente todas las actividades económicas, no nada más de nuestro estado, de nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, sé que algunos de ustedes son profesionales en esta materia, seguramente dominan el tema con mucha solvencia y pues les pediré en su momento que nos enriquezcan con sus comentarios si es que estos proceden y que me orienten a mí también para ir perfeccionando el tema en beneficio de, pues, del gremio y en lo personal como profesionista del gremio notarial. Voy a empezar pues definiendo la suplantación de identidad con una definición que no es oficial, no viene en ninguna ley, pero bueno, de muchos autores recogí los conceptos que creo que pueden definirla, más que como tal, las condiciones que deben cumplirse para que ésta se presente. Y es lo que ustedes están viendo en pantalla, cuando una persona se apropia de manera no autorizada de la identidad de otra, sin su autorización ni su consentimiento, y esta suplantación se hace con la intención de causarle un daño patrimonial. Porque hay muchas suplantaciones, incluso ahora en la juventud, a través de tantas redes sociales que se manejan, que se ponen nombres supuestos que toman la personalidad de un artista, de una persona famosa. Si no va con el dolo de causar un daño patrimonial, no estamos hablando del tema que hoy nos ocupa, de una suplantación de identidad. Y la identidad para este efecto únicamente la constituyen los datos personales como nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, datos de licencias, pasaportes, credencial para votar, documentos de seguridad social, números de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, nombres de usuarios y contraseñas. La siguiente. Bueno, tamaño del problema. Para entrar en contexto de por qué estamos preocupados y ocupados con pues nueva forma de delinquir para nosotros, que recientemente está ocupando la atención. Les comento que México ocupa el segundo lugar en robo de identidad en América Latina. Nuestro país también ocupa el 8º lugar a nivel mundial. Imagínense qué deshonroso 8º lugar estamos ocupando y qué poco estamos haciendo, como lo vamos a ver más adelante. Los datos oficiales nos reportan que este delito en nuestro país ha generado ganancias ilícitas por más de 11,000 millones de pesos en 2017. Les comento también que no hay muchos datos, mucha información. La Conducef indica que en 2017 se registraron 78,989 reclamaciones bancarias por una posible suplantación de identidad, con un reclamo superior a 2,127 millones de pesos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por su parte, reconoce que 16,596 casos de robo de identidad sufridos en 2017 por clientes de instituciones financieras en el país, cifra 213% mayor, o sea, el triple de la registrada en 2016. Aquí les quiero hacer un comentario también. Estas son cifras
de personas que han reclamado, pero hay mucha cifra negra en donde la persona no acude a manifestar su reclamación a instituciones bancarias o no va ante los tribunales, ante las agencias del Ministerio Público, a manifestar que ha sido víctima de una suplantación de identidad. ¿Y por qué no vamos? Porque a veces pues, nos hacen cargos en las tarjetas de crédito que por su monto lo pagamos y no lo denunciamos porque se nos hace muy difícil pasar todo el proceso burocrático para llegar a una devolución a veces de 200 pesos, de 300 pesos. Y esas cifras se convierten en cantidades millonarias no reportadas en estas cantidades que les estoy comentando. El robo de identidad, por su parte, tiene consecuencias graves que pueden requerir de tiempo y recursos económicos para resolverse. El primer timing es, primero, para enterarse de que está uno sufriendo una suplantación de identidad. Y cuando ya nos damos cuenta de que estamos sufriendo una suplantación de identidad, el tiempo que tarda en resolverse se vuelve infinito y a veces no se resuelve. Entonces, eso agrava mucho el problema. Las víctimas se dan cuenta que ha sido robada su identidad, que es difícil de recuperarla y que muchas veces daña no tan solo la parte económica, que per se ya es un daño importante, sino su reputación, porque pasan a formar parte del buró de crédito, pasan a formar parte de clientes rechazados, reportados, boletinados, cuando son inocentes porque nunca hicieron uso indebido de su personalidad para realizar actos de cualquier índole, especialmente en nuestro caso, actos jurídicos. ¿Qué hemos hecho aquí en México para atacar este problema? Desafortunadamente, se han presentado a nivel federal 11 iniciativas. Se han presentado 11 iniciativas que no han progresado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. De todos los partidos políticos se han presentado estas iniciativas tratando de modificar el Código Penal Federal. Una sola iniciativa en el 2009, el 3 de diciembre, prosperó, y esta iniciativa tenía como objeto aprobar la fracción 23 del artículo 387, en el cual se clasificaba como un delito de fraude específico el que cualquier persona indebidamente utilizara una identificación o clave de identificación personal bancaria o cualquier otro documento identificatorio que pertenezca a otra persona. Sin embargo, esto aún y cuando fue aprobado por ambas cámaras, no prosperó y nunca ha sido un artículo que aparezca en nuestro Código Penal Federal a la fecha. Entonces, a nivel federal no tenemos todavía una legislación que pueda directamente utilizarse para la denuncia de suplantación de identidad. En el Estado de Nuevo León, sin embargo, sí tenemos ya, a partir del 26 de junio del 2013, un artículo, el 444, que establece que comete el delito de suplantación de identidad quien se atribuya por cualquier medio la identidad de otra persona o otorgue su consentimiento para llevar la suplantación de su identidad, produciendo con ello un daño moral o patrimonial, o obteniendo un lucro o un provecho indebido para sí o para otra persona. Este delito se sancionará con prisión de 3 a 8 años y una multa de 1,000 a 2,000 cuotas. Del análisis de este artículo podemos concluir que es un delito, que es un castigo pues, muy benévolo para el tamaño del problema. Ni siquiera establece aquí la reparación del daño. Si nosotros queremos que sea resarcida el daño patrimonial del que fuimos sujetos a través de una suplantación de identidad, tendríamos que acudir
a un juicio ordinario civil, que ustedes saben cuánto tiempo se tarda y los trámites tan burocráticos que hay que enfrentar para lograr que el patrimonio quede restablecido. Es lastimoso ver que una vez que uno sufre una suplantación de identidad y un daño económico y un daño moral, la restitución como víctima de nuestros derechos es, pues, si no imposible, sí muy, muy, muy difícil de que se pueda lograr. Tenemos un caso, algunos compañeros a lo mejor les puede sonar conocido, que le pusimos el caso de los 100 aztecas. Esta empresa legalmente constituida adquiere un inmueble en la zona del Topo Chico de 1000 metros cuadrados de una sucesión en donde los propietarios son alrededor de unas 12 gentes. La sociedad esta, a través de su representante legal, adquiere la propiedad, suplantando la identidad de los señores propietarios, otras personas de acuerdo con la sociedad, y esta sociedad empieza a pedir préstamos dando como garantía el inmueble, con una escritura falsa, perdón, no fue suplantación de identidad, fue una escritura falsa que supuestamente se hizo en la notaría 24. Inmediatamente los señores, los dueños, vinieron a decirme que ellos nunca habían firmado una compraventa en la notaría y por lo tanto querían que coadyuvara con ellos para la denuncia correspondiente. Presentamos denuncia penal, presentaron ellos la denuncia civil y empezó el trámite para que estas personas no progresaran haciendo uso indebido de esa escritura falsa para pedir préstamos bancarios, para hacer reconocimientos de adeudo. Pues al final logramos que el Ministerio Público ordenara una anotación al registro público en la marginal para que no hubiera movimientos en esa propiedad. Pues los bandidos fueron y se ampararon, solicitaron amparo para quitar esa nota marginal porque dicen que le están vulnerando sus derechos, que las notas marginales solo proceden por orden judicial, no por orden administrativa. Afortunadamente ganamos el amparo, ahorita está en revisión, pero no es posible que sabiendo ellos que tienen denuncias penales y que está totalmente acreditada que es una escritura falsa, todavía utilicen a la autoridad judicial federal para que se quite esa anotación. Bueno, a mí me va a tocar en esta parte hablarles un poquito de la suplantación de identidad virtual. Esto también viene siendo un problema muy grave y pues ahora que está de moda los virus, esto no es un coronavirus, pero sí es muy parecido en los daños patrimoniales que provoca. Estos términos seguramente ahí a Mario López le van a sonar muy, muy conocidos porque él domina mucha solvencia en la materia, pero bueno, yo voy a tratar de, como les decía al principio, de hacer algunas reflexiones sobre estos suplantaciones de identidad virtual, que también nos afecta. Estoy segura que a todos día a día nos encontramos con este tipo de afectaciones y es muy conveniente y muy recomendable estar preparados para que en un momento dado no caigamos en alguno de estos nuevas formas de delinquir. Tenemos como tipos de suplantación de identidad virtual conocidos y manejados en la actualidad el malware, que es un software malicioso. No se los voy a definir porque a lo mejor no son las palabras técnicas adecuadas, pero para ser muy, muy claros, son los virus que todos conocemos. Los troyanos, los famosos gusanos, son virus que dañan dispositivos, roban datos y causan problemas. Todos sabemos que esos virus incluso empiezan, si hay un virus, si hay un correo que te dice que
se va a acabar el mundo, no lo abras porque es un virus. Bueno, estamos hablando de un malware. El phishing. Este phishing es el más utilizado, es el más común y es aquel que los ladrones de identidad lo utilizan enviando correos electrónicos, actuando con engaños, utilizando información personal disponible en línea para hacer que sus comunicaciones parezcan auténticas. Estoy segura que a todos les han llegado correos que al parecer mandamos nosotros, los mismos notarios, a otros compañeros, diciéndoles que la factura ya está pagada. Por otro lado, hay gente que dice que es una viuda de Sudáfrica y que acaba de recibir 20 millones de euros, pero que no los puede utilizar en su país. Entonces, que está acudiendo a la benevolencia nuestra para que le demos una cuenta, para que nos los deposite. Y después, pues, de alguna forma darle a ella una parte y nosotros quedarnos con otra. Tenemos correos que también nos llegan diciendo que ya está lista la factura, que abramos el enlace para que veamos los datos. Todas esas son phishing, que lo único que pretenden es que abriéndolo nosotros, nos roben nuestra información, nuestros datos, para hacernos travesuras, y travesuras económicas bastante dañinas. Este phishing, todos lo tenemos. El que me diga que no lo tienes porque no tiene computadora. A todos nos llegan esos correos y todos tenemos que estar muy alertas para saber discriminar cuándo son falsos. No tan solo para nosotros, sino para nuestros empleados. Porque tenemos a veces empleados que son nuevos, muchachos que se acaban de recibir, que llegan, que se les da una computadora, que se les da acceso a un servidor, y empiezan a recibir esos correos y dicen, pues qué bueno, mira, ya un cliente ya me está pagando, o ya me está llegando una guía por DHL de algunos documentos, y los abren. Y no saben que al abrirlos nos están dañando todos nuestros sistemas. Y no estoy hablando de algo que no le haya pasado a alguno de nosotros desafortunadamente. Tenemos por otra parte el spyware, que este es un sistema que se utiliza para meterse en nuestras computadoras, en nuestros equipos, y todo lo que nosotros estamos escribiendo, ellos lo están recibiendo en otra pantalla. Imagínense, nosotros a veces haciendo cosas muy personales, claves, estamos digitando contraseñas, claves, datos, no nada más de nosotros, sino de nuestros clientes, de nuestra familia, y ellos en otro lugar lo están recibiendo y lo están robando. Con ese robo que están haciendo, ellos pueden hacer y deshacer con nuestras cuentas, con nuestros datos, con nuestro patrimonio. Tenemos también el ransomware. Este es de veras una cuestión que si no fuera trágica sería cómica. Esta es una forma de secuestrarnos, es un secuestro virtual. Y también lo hemos pasado y lo hemos sufrido muchas de las personas que aquí estamos. Nos mandan un correo diciéndonos que saben que nosotros visitamos páginas de pornografía, que saben que nosotros tenemos algunas cuestiones muy personales que son confidenciales y que pueden ser vergonzosas. Si no les mandamos dinero, que normalmente es en bitcoins o en monedas que no son de circulación normal, y nos mandan ahí cuentas, que entonces van a difundir toda nuestra información con todos nuestros contactos. Y a veces nos dicen que ya tienen algunas informaciones y nos las mandan, porque ya nos robaron algunos datos que tenemos por ahí. Y bueno, muchas personas caen, pagan esos rescates, y en la mayoría de los casos ni siquiera te devuelven la información que te robaron, si es que te robaron información, y si no, simplemente te asustan.
y empiezas, ay, ¿qué información me robarían? Y ay, a lo mejor le escribí a una amiga algo que pues, no debí de haber hecho, no, pues mejor voy a pagar este rescate porque pues, si ya tiene mi información y de pronto mañana amanecen todas las computadoras de todos mis contactos, imagínense la vergüenza, imagínense el desacreditarme, pues no, mejor yo creo que lo que puedo hacer es pagar. ¿Qué tenemos que hacer? Ser muy cuidadosos. Más adelante les voy a dar unas recomendaciones. Ser muy cuidadosos para que no seamos sujetos a estos secuestros. Son verdaderos secuestros cibernéticos. Tenemos también el spoofing. Aquí los ladrones hacen una suplantación de identidad antes de hacer el dichoso phishing. Por ejemplo, pues nos envían un correo falso que contiene el enlace a un virus. Este parece que es un correo auténtico. Y les voy a poner un ejemplo. Todos recibimos correos en donde nos dicen, Bancomer le solicita actualice su información porque si no lo hace en 48 horas su banca virtual ya no va a tener acceso. O de Banorte. Crédito necesita información adicional para que sea aprobado. O la solicitud que hizo de extensión de algunos beneficios en cuenta de inversión requiere de actualización. Y viene el logotipo y viene, normalmente las credenciales vienen con muchas deficiencias, pero finalmente los correos pueden confundirse con remitentes auténticos y volvemos a caer. Y normalmente cuando entramos a nuestra banca electrónica nos aparecen alertas y de foul le ponemos la estrella fuera, no las leemos. No las leemos porque ya sabemos que nos van a decir que ellos nunca solicitan información confidencial, claves, contraseñas, etcétera, pero ni siquiera las leemos. Yo les sugeriría que de vez en cuando nos detengamos a ver esas alertas para ver qué novedades tienen también los bancos, porque ellos son una fuente muy importante para evitar este tipo de delitos. Tenemos otros tipos. Tenemos, obviamente, las suplantaciones a través de correos electrónicos empresariales comprometidos, grandes ciberataques a las empresas. Acabamos de vivir nosotros como gremio 1 a la Secretaría de Economía, pero hay innumerables empresas que los han sufrido, grandes empresas transnacionales que han quedado varados en sus actividades por estos ciberataques que han sufrido a sus grandes servidores. Tenemos fraudes con tarjeta de crédito y débito. Obviamente, ya saben las 1001 mañas que tienen las tarjetas de crédito para que sean robadas, sus contraseñas y cargados compras que ustedes no realizaron, estafas por transferencias bancarias. Ocurrió hace algunos años en Banorte una que causó mucho revuelo en los medios de comunicación. El fraude de cuenta bancaria, este tipo de robo va directamente a la fuente, utilizan la información de cuentas bancarias, los suplantadores de identidad toman directamente el dinero de nuestras cuentas. Tenemos el robo de identidad en redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, en correos electrónicos, en Instagram. Leemos a veces en los que a veces tenemos tiempo de leer, ahora con más razón, las páginas de los artistas. Ahí vemos que seguido les roban la identidad a estas personas. Y nosotros también, a veces me llegan en las redes sociales, oye, está apareciendo una cuenta de Facebook que dicen que yo creé, pero no es cierto, no soy yo, no le mandes información, no le compartas nada, no lo aceptes. Porque todos los datos coinciden con los míos, pero no soy yo.
Entonces, mucho cuidado también porque en estas redes sociales hay mucho ladrón, mucho delincuente. Aquí, pues lo que yo quisiera compartirles como reflexiones, que seguramente, como ya les comentaba al principio, ustedes tendrán muchas más, pero yo quisiera compartirles estas que yo he encontrado y que creo que pueden ser útiles. Primero, estar informados de qué se tratan estas técnicas. Parece mentira, pero yo hasta antes de dar esta plática no las identificaba. No sabía que existían tal cual. Me puse un poquito a investigar y me di cuenta de la gran variedad que tienen estos ladrones cibernéticos para hacerse de nuestra información. Tenemos que configurar la privacidad de nuestros perfiles lo máximo posible. A veces publicamos y abrimos toda nuestra información y de ahí se pueden dar casos, no nada más a través de cuestiones de internet, sino cuestiones telefónicas que nos hablan y nos dicen que tienen a nuestros hijos y que tienen a nuestro esposo o nuestra esposa. Y realmente todo lo tomaron de Facebook, que está abierta la información a todo el mundo. Utilizar contraseñas fuertes, largas, alfanuméricas, minúsculas, mayúsculas, que no contengan datos relacionados con cumpleaños, aniversarios, nombres de familiares, direcciones. Normalmente nos da flojera. A mí en lo personal me daba flojera. Yo decía, ay, ¿para qué me piden que la cambie, que le ponga minúscula y mayúscula? Luego se me olvidan y luego si las apunto y alguien las encuentra. Y no, yo voy a poner Álida y mi año de nacimiento. Entonces, bueno, pues, o mi RFC. Pues imagínense, el RFC está en todas las escrituras. Pues cualquiera que entrara la primera vez, ahí las tenía. Que no nos dé flojera. Es una forma de protegernos nosotros mismos. Hay que renovar las contraseñas recurrentemente. Yo lo que hice después de dar este curso la primera vez, regresé a mi computadora y cambié todas mis contraseñas. Me he sentido más tranquila. A lo mejor no estoy vacunada, pero por lo menos tengo menos posibilidad de tener estos ataques. No compartir fotos o videos comprometidos. Acuérdense que está el ransomware que nos puede robar información y luego vendérnoslas a precios muy altos. Revisar la política de privacidad y las condiciones del servicio de nuestros proveedores. Muchas veces aceptamos, andamos de vacaciones cuando se podía andar de vacaciones. Y resulta de que llegamos a un hotel y nos dice, ¿quiere usar el internet gratuito? Sí. ¿Acepta las condiciones? Y nos mandan 2 hojas de condiciones. Sí. Y resulta que ahí permitimos que todo mundo se entere de todo lo que tenemos en todos nuestros dispositivos con los que vamos a accesar a esa facilidad gratuita. Asegurarnos de que el sitio donde realizamos compras por internet sea seguro. A veces andamos buscando ahora cubrebocas y nos ponen ahí muy baratos, 10 pesos los cubrebocas médicos. Ay, mira, esos están muy buenos. Ay, meta su tarjeta y todo. Pues obviamente ni nos los venden y sí ya tienen nuestra información. No dejar el móvil desatendido ni prestarlo a desconocidos. Ay, fíjese que mi papá que iba a venir por mí, que se me acabó el saldo, préstame su celular. No, mijito, yo te marco. Si quieren hacer el favor. No conectarse a Wi-Fi públicas o que no sean de confianza. Mejor paguen. Hay que pagar un poquito más, pero no estén accesando en cualquier lugar a redes que no tengamos control de ese robo de información posible. No publicar datos en forma abierta en la red. Cerrar a grupos privados nuestra información. No hacer clic en enlaces desconocidos en los correos electrónicos. No utilizar software y antivirus y de seguridad. Esto es muy importante. Normalmente nos queremos ahorrar este gasto y es muy importante contar con antivirus potentes, modernos, que contrarresten todo esto que ya comentamos. Andamos teniendo antivirus gratuitos,
y eso pues también lo barato sale caro y luego tenemos dolores de cabeza. No descargue documentos o software sospechosos, nos vienen actualizaciones cada ratito y les estamos descargando irresponsablemente. Revisar minuciosamente los estados de cuenta bancarios y las tarjetas de crédito y no dejar pasar cargos que no sean nuevos. Si hay personas observando el cajero o que no opera normalmente, no utilice cajeros. Asegúrese de que el sitio web sea real y seguro antes de hacer una compra en línea. Y no deje que personas que vayan a cobrarle tomen su tarjeta de crédito o débito y la lleven fuera de su alcance visual. Ay, que fíjese que no sirve la terminal. ¿Sabe qué? Yo me voy con usted y ahí paso mi tarjeta o aquí le pago con efectivo. Tenemos que ser muy cuidadosos de todo esto porque más vale prevenir que lamentar. Yo con esto concluyo, más o menos con el tiempo que acordamos, Arnulfo, Carlos, Gustavo. Espero que pues les sea de alguna utilidad esta reflexión y viene otro tema sin duda muy importante y expuesto brillantemente por nuestro compañero Gustavo Escamilla, a quien le cedo la palabra, no sin antes agradecerles a todos su tiempo, el cual aprecio mucho para la atención que tuvieron en escucharme esta mañana. Gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Aunque aprecio mucho a mi tocayo, Escamilla, yo soy Gustavo Cerrillo. Perdón, Gustavo Cerrillo. No se preocupe. Perdón. Se preocupe. Su plantel de identidad. Y quisiera yo retomar un poquito de donde quedamos ahí en esta última intervención inicial con el tema de las prevenciones. Y les quiero compartir primero, antes de empezar yo de fondo con la parte que les quiero compartir, que nosotros hemos utilizado durante mucho tiempo las redes sociales para eso, para socializar. Pero creo que nuestra función como notarios públicos nos debe llevar, sabiendo que no somos figuras públicas, pero nos lleva a exponernos de una manera mucho mayor a la de cualquier otro ciudadano y debemos tener mucho cuidado de esta exposición que tenemos en redes sociales. Entonces yo platiqué en California con personas especialistas en tema de seguridad en redes sociales y una de las cosas que que en lo personal me aconsejaron mucho es: olvídate de que tus redes sociales las utilices para socializar. Si tú eres o tienes una función en donde estás expuesto, entonces debes cambiar, debe virar el tratamiento que tú le estás dando a las redes sociales. Y les paso algunas recomendaciones que me hicieron. Uno, en las imágenes que tú tienes, por ejemplo, en tu WhatsApp, viene por ahí una burbujita con una imagen. Dice, elimina toda imagen en donde aparezca tu familia, elimina toda imagen en donde aparezca alguna actividad en la cual tú tienes algún tipo de recreación, ya sea pesca, ya sea viajes o cosas por el estilo, porque vamos a estar hablando entonces de cosas que a lo mejor no verbalmente las decimos, pero sí estamos dando información que normalmente no la queremos dar. Facebook es una de las cosas que también advirtieron mucho. Facebook lo utilizamos desde que se creó y creo que muchos de nosotros aperturamos una cuenta hace muchos años y tenemos información muchas veces hasta de lo que comemos y a dónde fuimos hace una hora. Hay muchas personas muy activas en ese tipo de red social. Entonces, una de las cosas que nos aconsejaron fue elimina todo ese tipo de tratamiento familiar o personal de la red social. Si tú eres una figura, y esto yo quiero que nos quede muy claro, expuesta de una manera pública, aunque sea en una circunscripción territorial limitada, tú tienes que manejar tu red social en función de tu actividad preponderante. Y entonces, si eres un notario público, tú no puedes estar utilizando o no debes estar utilizando una red social ya para un tema meramente personal o familiar. Entonces, se las dejo como una reflexión nada más. Y para transitar del tema de la licenciada Álida al mío, quisiera nada más dejar claro algunos puntos que la licenciada Álida ya nos comentó, pero quisiera reforzar que esta es una plática probablemente poco técnica, jurídicamente hablando. Sabemos que estamos frente a compañeros que tienen gran experiencia en muchos temas técnico-jurídicos,
Pero esta plática y este tema viene más de la experiencia que hemos adquirido y de algunas circunstancias que hemos investigado desde la técnica de seguridad electrónica. Entonces, quisiera que no nos tomara a mal si a lo mejor somos muy poco técnicos jurídicamente hablando, porque estamos hablando de temas nuevos, temas novedosos desde el ámbito del mundo virtual y cómo estos significan un reto para nuestra actividad jurídica. Y entonces, aquí voy a empezar así con una parte un poquito técnica, voy a compartir, ahí está compartida la pantalla, y tenemos nosotros en nuestro Código Penal la definición 85 de lo que es el delito de fraude. Y aquí estoy tratando de empezar un poquito con una base para después moverme a suplantación de identidad, que sabemos que es un delito específico. Pero quiero establecer aquí una base de cuáles son las características de un fraude. Y se le comete el delito de fraude quien engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halle, se haga ilícitamente una cosa o alcance un lucro indebido. Entonces vemos que tenemos dos modalidades, el engaño y el aprovechamiento de un error. Y debe entonces tener dos consecuencias, hacerse ilícitamente de una cosa o obtener un lucro indebido. Muy bien. Sabemos que es de incorporación relativamente reciente este artículo 444, en donde nos habla de la suplantación ya de identidad, en donde dice comete el delito de suplantación de identidad quien se atribuye por cualquier medio la identidad de otra persona u otorgue su consentimiento para llevar la suplantación de su identidad, produciendo con ello un daño moral o patrimonial u obteniendo un lucro o un aprovechamiento indebido para sí o para otra persona. Este delito se sancionará con prisión de 3 a 8 años y una multa de 1,000 a 2,000 cuotas. Muy bien. Aquí quiero hacer una observación. Nuestra legislación no distingue entre dos conceptos que en el mundo de la virtualidad sí distinguen. Una cosa es el robo de identidad, otra cosa es la suplantación de identidad. Y déjenme hacerles esta aclaración. El robo de identidad consta de obtener información de la persona. Entiéndase su nombre, sus números de cuenta, su cuenta con sus passwords. Esta información es robarle identidad a una persona para utilizar esta información y la suplantarse pasar por otra persona. En nuestra legislación local no hace esta distinción y todo lo aglomera en este artículo 444. Pero sí quiero hacerles esta observación porque a lo mejor en doctrina que vayamos a estar leyendo en otras partes o artículos que vayamos a estar identificando de otras partes del mundo, sí distinguen entre el robo de identidad y la suplantación de identidad como dos cosas distintas. Muy bien. De aquí me voy a mover a algo que nosotros específicamente aquí en la notaría número 37 identificamos o clasificamos de estas 4 maneras. Ojo, no existe ni en nuestra legislación ni en nuestra doctrina esta clasificación. Repito, esta clasificación la hicimos nosotros con la finalidad de identificar ante qué nos estamos enfrentando y poder entonces nombrarle las cosas de una manera específica. Esta es una clasificación hecha por su servidor. No la tomen como que viene en ninguna parte, ni es un tema o es una clasificación legal. Pero nos ayuda un poquito a entender cómo funciona el tema de fraudes inmobiliarios y suplantaciones de identidad. Tenemos en estas 4 clasificaciones la falsificación de documentos, que yo creo que esta es bien sabida por todos, y cómo puede operar. Tenemos la suplantación virtual, que en un momento más explicaré, la suplantación activa y el blanqueo de documentos apócrifos. Y veamos, primero, tenemos esta falsificación de documentos se puede dar tanto en poderes, en compraventas privadas, que ya vemos que esto nos ha dado un poquito de dolor de cabeza, obvio la falsificación de escrituras,
la falsificación de identificaciones y falsificación de firmas en ciertos documentos, documentos que no son apócrifos, pero las firmas sí lo son. Nos movemos también al segundo, en donde nos referimos a la suplantación virtual. ¿Qué es esta suplantación virtual? Es cuando se hacen pasar por dueños para presuntamente vender o rentar, haciéndose de alguna copia de alguna escritura y piden un anticipo. Ordinariamente esto sucede en forma rápida, siempre hay una premura, siempre argumentando que hay muchas personas interesadas en ese local o muchas personas interesadas en esa casa o en ese lote de terreno. Y entonces se hacen pasar por los dueños, piden un anticipo como para separar o formalizar la venta y no estarla ofreciendo a nadie más, pero en ningún momento dan oportunidad a revisar si efectivamente son los dueños. Y nosotros llamamos suplantación virtual porque en ningún momento muestran documentos apócrifos. Esta está muy interesante porque no hay un uso de documentos falsos. Simplemente alguien se hizo de una escritura de un lote de terreno que está por ahí abandonado, se dice ser el dueño y pide entonces 5,000 pesos para separar la venta de ese inmueble al comprador, y entonces se va con el dinero y nunca más lo vuelven a ver. Esta es una modalidad que ha estado en uso durante muchos años atrás y creo que todavía se sigue dando con cierta regularidad. Muchas veces nosotros no la vemos a la notaría porque esto sucede en cafés o en la casa del presunto comprador, en donde todas estas cosas se dan demasiado rápido y asumiendo de buena fe que sí es el vendedor y el dueño real del inmueble. Tenemos también la suplantación activa. Esta sí tenemos ya un movimiento un poquito más ingenioso, en donde suplanta la identidad del dueño por medio de alguna identificación falsa, pagan el predial para tener algún recibo original y obtienen copias certificadas de escritura. Sabemos que en el registro público de la propiedad se pueden obtener copias certificadas de cualquier documento y se presentan a vender solicitando algunas veces también créditos hipotecarios con esta información. Entonces aquí tenemos ya un movimiento un poco más elaborado, no es nada más como veíamos en la suplantación virtual, en donde alguien se hizo pasar y no mostró nada, sino ya aquí hay alguien que hizo alguna inversión, como ir a pagar un predial y hacerse del recibo oficial, se hace pasar por el dueño con alguna identificación falsa y a través de esto entonces genera algún documento, genera alguna obligación también y obtiene algún lucro indebido de esto. Y finalmente tenemos la que hemos visto últimamente, y esta en lo personal yo le he llamado blanqueo de documentos, y esto es algo mucho más elaborado y es un medio por el que se utilizan documentos reales para validar documentos falsos o al revés. Me explico. Algunas veces utilizan escrituras falsas y van por todo un proceso. Con esta escritura falsa obtienen o hacen el pago del impuesto sobre adquisición de inmueble, mandan aviso de enajenación, inscriben este documento, esta escritura falsa, y como pasó por ciertos procesos, e incluso estos delincuentes invierten en pagar impuestos para hacer ver como que esta escritura es real, porque pasó por todos estos. Y si tú vas y revisas el aviso, vas y revisas el registro, vas y revisas el municipio, el pago del ISAI, efectivamente todo pasó, sí se pagó, son documentos reales expedidos por gobierno y tramitados, gestionados en gobierno, y entonces tratan de documento apócrifo. Es una de las modalidades que nos ha sorprendido un poco porque hemos visto que le están invirtiendo dinero al pago de impuestos, incluso impuestos sobre la renta, y también lo hemos visto en cancelaciones de crédito. Invierten en inscribir las cancelaciones apócrifas de créditos para eventualmente hacer la venta de estas propiedades, y últimamente Infonavit y la banca en general
se está viendo en ciertos problemas porque les están cancelando créditos con cancelaciones apócrifas, y por eso es que el Registro Público de la Propiedad meses atrás ha tomado el lineamiento de validar la expedición de una cancelación por parte de nosotros vía correo electrónico para eliminar la posibilidad de que sean cancelaciones apócrifas. Entonces, esta es otra de las modalidades que estamos viendo en donde se están cometiendo fraudes a nivel inmobiliario en la localidad. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Tenemos algunos indicadores de riesgo, y estos indicadores de riesgo, y aquí hago un pequeño paréntesis, vienen de un ejercicio que hicimos hace 5 años, en el 2015, la Comisión Antifraudes, presidida por, en donde estuvimos analizando todas las maneras mediante las cuales los delincuentes estaban operando para suplantar identidad, falsificar documentos u operaciones inmobiliarias. Y entonces coincidimos que había ciertos indicadores de riesgo, y también platicaremos más adelante sobre algunas recomendaciones. Aunque estos indicadores y recomendaciones pueden ser ya conocidos por algunos de nosotros, creo que en los últimos 5 años han ingresado dentro de nuestro gremio algunos compañeros y también gente que labora dentro de nuestras notarías que a lo mejor no tienen esta información, y creí válido darle un repaso a estos indicadores. Y entonces, uno de estos son, obvio, y hago referencia a cómo leer estos indicadores. Nosotros en la notaría tenemos un listado en donde si estos indicadores empiezan a existir, entonces debe sonar por ahí una alarma, debe prenderse un foco amarillo, y entonces detener un poco la operación y ver la manera de cómo podemos indagar un poco más en esta operación. Y estos indicadores de riesgo es si las personas que vienen con nosotros no tienen sus escrituras originales, si no tienen conocimiento entre comprador y vendedor, se desconocen. Ordinariamente las personas que tratan de suplantar la identidad no se presentan abiertamente con los compradores, dicen que hay un intermediario, y ese intermediario hace todo por ellos, y se presenta nada más al final la persona que supuestamente es el dueño, pero en verdad es un suplantador de identidad. Hay un intermediario informal, quiere decir que no pertenece a ninguna de estas cadenas de asesores inmobiliarios, o no está en ninguna de las asociaciones como AMPI, puede ser una de ellas. No estoy diciendo que sea exclusivo, pero sí es un intermediario informal. También tenemos como otro indicador que los valores están por abajo del mercado. Esto no quiere decir con lo que todo el mundo nos topamos todos los días, en donde siempre las operaciones las quieren hacer por debajo del valor real, lo cual debemos siempre empujar, vale, hacer aquí el comentario a que las partes acuerden en los valores reales en las operaciones, sino que dicen que el valor real efectivamente está por debajo del mercado, y esto, por supuesto, es un elemento de sospecha. Y, por supuesto, operaciones express. Estas operaciones express nada más nos dicen que hay algo que están escondiendo en la mayoría de los casos, no en todos, por supuesto. Por eso es un indicador más que, en conjunto con los demás indicadores, nos deben dar entonces una señal de riesgo. Otros de los indicadores que tenemos por ahí de riesgo son formas de pago poco claras. No se dice exactamente cómo se van a pagar o de dónde provienen los recursos. El otro es poder utilizar, o en el caso de que se utilicen poderes, yo les llamo curiosos, por no llamarlo de otra manera, porque son poderes foráneos, son poderes de hace mucho tiempo, o poderes de notarios que ya fallecieron. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sabemos, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante en esta intervención, cuáles son las características que nosotros tenemos para que estos poderes sean validados, y platicaremos de ello en un momento más. También en otro indicador de riesgo, en anuncios en periódico, resulta que de 9 de cada 10 casos de suplantación de identidad o falsificación de documentos para la transmisión, pues eso es un indicador que nos dio la experiencia que hay que tener cuidado. Repito, no es porque caiga uno de estos indicadores ya en automático es una operación de fraude. Son solo indicadores que en su conjunto nos dicen si hay mayor o menor riesgo.
Y el otro son prediales con adeudos multianuales. Ordinariamente tenemos también que cuando una persona dejó de pagar el predial porque simplemente ya no le está poniendo atención a esa propiedad, van estos suplantadores de identidad, pagan el predial y tenemos adeudos ordinariamente en 9 de cada 10 casos de suplantación son adeudos o traen prediales con adeudos multianuales. Ordinariamente quien paga su predial año con año es una persona que está viendo el inmueble y está al pendiente de él. Muy bien, como recomendaciones de todos estos indicadores de riesgo tenemos que hay que pedir el testimonio original como recomendación y de hecho esto ya salió como uno de los lineamientos que seguimos en Colegio de Notarios. También hay que pedir la revisión de las personas en base de datos. Sabemos que dentro del colegio tenemos algunas bases de datos. Aquellos que también tenemos un sistema que ya ha sabido por muchos que es el DBA, hace una revisión en forma automática en cierta base de datos. Recomendaciones, hacer esta revisión en base de datos nacionales e internacionales. También quienes tienen el autentificador de identificaciones, vale la pena hacer la revisión de identificaciones a través de este autentificador. Yo sé que no muchos le tienen fe a este, sin embargo, 3 suplanteadores de identidad que a nosotros nos tocaron aquí en la notaría los pudimos identificar a través de este aparato de autentificador de identificaciones. Entonces, nuestra experiencia es que sí vale la pena tenerlo y validar el poder con el notario que lo emitió. El lineamiento que hemos seguido en el colegio, como ustedes saben, es validar este poder por escrito, tanto que no se haya revocado como que sí haya sido emitido por el notario. Obvio, nos vamos a topar con ciertas situaciones cuando el notario ya no vive, el notario fue foráneo o muchas veces el notario no nos quiere contestar por escrito. Entonces, pues hay que ver de qué manera nos podemos hacer de esta validación y en caso de que no lo podamos validar, pues optar por otras opciones, por ejemplo, pedirle que se renueve ese poder en caso de ser posible o incluso que vengan las personas que emitieron el poder. Si ustedes tienen duda, y la duda es bastante fundada de que esto pueda ser parte de una suplantación de identidad, pues mi recomendación es que se abstengan de hacer el documento o si se avientan a hacerlo, pues que midan un poquito el riesgo a lo que están ustedes llevando a su cliente y a sí mismos. Muy bien. Siguiendo con las recomendaciones, una de las cosas que hemos visto que disuade mucho el tema del fraude y de la suplantación de identidad es entrevistarse con los vecinos, recomendarle al que va a comprar que se entreviste con los vecinos del inmueble que va a comprar, porque curiosamente son muchas veces los vecinos los que quieren ese terreno o los que saben quién es el dueño y están bastante enterados si lo está vendiendo y quién es el real vendedor. También hemos visto que esto ha ayudado en un par de ocasiones a eliminar un par de ventas de suplantador de identidad a través de entrevistas con vecinos. También revisar los antecedentes registrales es muy importante, validar en la cadena de antecedentes registrales que efectivamente venga tu antecedente con el cual vas a hacer tu operación, de antecedentes que concuerden. También tenemos como otra recomendación, preguntar también si tiene alerta inmobiliaria y si no, motivar el tema de la alerta inmobiliaria. Sabemos y hemos tenido conocimiento que esta alerta inmobiliaria no es infalible, pero es un elemento más que nos ayuda a mantener una mayor seguridad dentro del ambiente inmobiliario y dentro del gremio. También tenemos como otra recomendación que la entrega de anticipos no se haga si no revisamos todas las anteriores recomendaciones que estamos dando, porque muchas veces por no perder la venta, nuestro cliente puede verse apresurado en querer dar algún anticipo y muchas veces hemos visto que estos anticipos no tienen regreso. Muy bien. Algunas sugerencias también para clientes de nosotros hacia nuestros clientes, pues es promover el servicio de la alerta inmobiliaria, pedirles tanto a ellos como a los agentes inmobiliarios, asesores inmobiliarios en específico, pues que hagan un poquito de labor para investigar más a las partes, parte compradora y parte vendedora,
y continuar con una capacitación constante en este tipo de situaciones y crear redes de trabajo, redes que nos pueden fortalecer tanto con Ministerio Público, con también los agentes inmobiliarios, para crear entonces una red que pueda tener una mayor capacidad de respuesta ante este tipo de situaciones de fraudes inmobiliarios y suplantaciones de identidad. Muy bien. Siguiendo con las sugerencias, ¿qué pasa si llega a una notaría a tener una situación de fraude inmobiliario? Bueno, lo primero que yo recomiendo a nuestros clientes es avísenle al notario, porque muchas veces nosotros somos los últimos que nos enteramos. Nos enteramos porque hay una denuncia y nos mandan llamar y no sabemos en absoluto que hay una escritura supuestamente emitida dentro de nuestra notaría y entonces nos enteramos muy tarde y no podemos reaccionar en conjunto con la parte afectada, que es una de las recomendaciones que yo he dado en los últimos 5 años. Coadyuvemos con el afectado, no seamos tampoco indolentes con la situación, porque podemos muchas veces aparentar con esa indolencia que somos parte del problema y no parte de la solución. Entonces, lo primero que recomiendo a nuestros clientes es, si tienen esta situación o con la red de trabajo con la que trabajemos, es avisen al notario inmediatamente, posteriormente avisen al Instituto Registral y al Colegio de Notarios de esta situación, posteriormente denuncien, presenten su denuncia al CODE y finalmente dar a conocer esta denuncia tanto al instituto como al Colegio de Notarios. Muy bien, quiero ahora pasarme a unas noticias actuales. Estas noticias, supongo que vamos bien en tiempos, estas noticias son de este trimestre, de este año 2020, y son noticias que cuando yo las investigué, las vimos por ahí, me resultaron un poquito alarmantes. Fíjense, 617 millones de cuentas fueron robadas en enero, en donde se pusieron a la venta en el dark web por $20,000 en bitcoins como primer paquete, y hay un segundo paquete de una cantidad similar de cuentas. Estamos hablando de cuentas y no distinguía este artículo si eran cuentas bancarias o cuentas de correo electrónico, pero a mí me hace suponer que son cuentas de correo electrónico. Y aquí quiero destacar 2 cosas. Uno, la cantidad de cuentas robadas, que son 617 millones de cuentas. Estamos hablando más o menos de un poquito más de un 10% de la población mundial. Si nosotros entendemos que la población mundial está alrededor de 6,000 millones de personas, 617 millones es un poquito más de el 10% de la población mundial en cuentas fueron robadas y están a la venta en el dark web. ¿Qué es el dark web? Es una web que se sigue de manera oscura en el mercado negro, en donde se venden ahí un montón de cosas, entre ellas cuentas bancarias, cuentas de correos electrónicos y también robos de identidad, o sea, robos de datos personales. Ya hay paquetes que vienen atrás de estos, y si nosotros hacemos un poquito ahí de un ejercicio mental de si somos 6,000 millones de personas, pero no todos tienen cuentas de correos electrónicos. Entiéndase, habrá algunas personas que por su edad adulta o por su edad muy temprana no tienen todavía cuenta de correo electrónico. Y a su vez tenemos a personas que viven en cierto nivel de pobreza que tampoco cuentan con cuentas de correo electrónico. Entonces estamos hablando que no es un 10% de las cuentas mundiales. Es un número superior a este, muy superior a este. No he hecho el ejercicio, pero me imagino que debe ser muy superior a este. Entonces estamos frente a una situación grave, una situación que a lo mejor en México nosotros no alcanzamos a dimensionar, y ahorita más a ratito explicaré por qué. El segundo punto de las noticias actuales que también me impresionó cuando lo investigué es que hubo una fuga importante, la segunda más grande fuga de datos en la historia, que son más de 770 millones, 773
millones de cuentas de correos con 21 millones de contraseñas que fueron robadas. Esto es más o menos un 12% de la población mundial. Y obvio, si eliminamos a estos grupos que antes mencioné, estaremos hablando de una cantidad superior. Estamos frente a una situación que la pandemia del COVID-19 se queda pequeña. Si hacemos una comparación, esto es muy, muy grande. Y hay muchos datos que a lo mejor son de nosotros y no sabemos. Y con esto me muevo al último de los datos. Una fuga de datos personales en la India ha afectado a 1.200 millones de personas. A ver, contextualicemos. Hay dos temas aquí importantes. 1.200 millones de personas, más o menos son el 20% de la población mundial. Y si nosotros entendemos que en la India se encuentra una mano de obra barata con temas tecnológicos avanzados, se han movido muchos de los call centers de grandes empresas a la India. Quiere decir que si tú has comprado en alguna de estas tiendas virtuales en donde sus call centers estén en la India y si ha habido una fuga de datos personales de un 20% de la población mundial, muy probablemente algunos de los datos de nosotros sean parte de esta fuga de datos personales. Entonces, estamos frente a una situación bastante grave. ¿Qué podemos hacer para ir? Y esto es una pregunta que me hicieron hace aproximadamente unos 10 años atrás, un director jurídico nacional de un banco. ¿Qué podemos hacer, me decía Gustavo, para poder minimizar el impacto de la suplantación de identidades y de la falsificación de documentos? Y nos dimos a la tarea de hacer una pequeña investigación. Y nos dimos cuenta que como la tecnología es pues el gran enemigo muchas veces para este tipo de situaciones en donde nos perjudica porque hay una fuga importante de datos, un robo de identidades. También en la tecnología encontramos la respuesta para poder paliar un poquito todo este tipo de males. Yo le decía, mira, después de estar investigando en varias partes, la conclusión a la que nosotros llegamos fue que es la tecnología y son datos y tecnología biométrica. Y entonces concluimos que hay muchos tipos de herramientas en el mundo de biométricos y quisiera aquí mencionarles algunos de ellos. Tenemos, por supuesto, la más antigua y la que muchos de nosotros utilizamos para diferentes medios, que es la huella dactilar. También tenemos un biométrico de olor corporal. Este es un biométrico en vía o en tema por esencias. Y dice este biométrico que cada uno de nosotros expide cierto olor corporal y podemos ser identificados a través de este olor. Yo sé que podemos hacer por aquí muchas bromas a través de pero quiero comentarles que hay un tema de biométrico a través de olor. La forma de andar, hay un patrón de pisada que se identifica a la persona por cómo camina. Yo creo que algunos de nosotros hemos visto a algún compañero venir a algunos metros de distancia y decimos, es tal persona porque lo reconocemos por cómo camina, pues hay un sistema biométrico que precisamente identifica a una persona según su andar, así como por la forma de escribir, hay un ritmo, velocidad y forma en donde se identifica a una persona por la manera en que escribe, su huella cognitiva, esto se le llama de esa manera técnicamente al iris, que es uno de los biométricos que se está dando ahorita con mayor uso, obvio, por abajo de la huella dactilar, pero ya lo están utilizando en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el SAT, como muchos de nosotros sabemos. También tenemos por ahí el biométrico de la palma de la mano, y ojo, no es que le lean a uno la mano, sino que a través de la mano hay ciertas ramificaciones vasculares, venas, vamos a llamarlo de esa manera, y a través de estas hay un mapeo de estas venas que pueden identificar a una persona. Otro biométrico que hemos visto que existe por ahí es el seguimiento de las actividades. Es muy curioso, pero en China sucede mucho esto
y lo utilizan a través de todos los webcams que existen. El Xbox es uno de ellos. Si tienen alguno de sus hijos Xbox, por favor, tapen la cámara porque se puede habilitar, así como las cámaras de las Macs, se pueden habilitar aunque nosotros tengamos la computadora apagada, durmiendo, me refiero. El escaneo de nariz, y esto es la morfología o el tipo de nariz que uno tiene. Se puede identificar a una persona por ese tipo de nariz. Y también en morfología, y yo sé que suena bastante curioso, es el escaneo de trasero. Sí, efectivamente, compañeros, el escaneo del trasero. Y esto no quiero que suene a broma, es una realidad y es un biométrico que están ahorita en investigación por las compañías de vehículos, de carros, porque están tratando de que los sistemas antirrobos sean a través de la identificación de esta parte del cuerpo del conductor. Entonces está bastante interesante, porque ordinariamente no puedes conducir si no depositas el trasero en el asiento. Entonces, ahí es uno de los biométricos que está utilizando la industria automotriz. Y tenemos el escaneo de la oreja. Esta a mí me resultó muy curiosa, pero sí, las orejas no se parecen, todas las orejas son distintas y es un tema también morfológico. Y después tenemos que esta es la más infalible, que es métrico por genética o por ADN, sin embargo, es la más costosa y la que tarda más tiempo, que es a través de una gota de sangre. Y finalmente tenemos el escaneo facial, que también es lógico y que reconoce un poco más que la nariz o la oreja, y que es este biométrico el que está siendo utilizado en las versiones más recientes de nuestros dispositivos móviles, el escaneo facial. Muy bien. Por aquí, y con esto ya cierro, quiero comentarles que a principios de año hubo una convención sobre seguridad electrónica en Estados Unidos y me llamó mucho la atención, y esto se los dejo como un tema de reflexión sobre lo que sucede en Estados Unidos y lo que sucede en México y por dónde nosotros nos queremos mover y el cuidado que debemos tener. En esta convención hablaban de que hay dos mundos, el mundo virtual y el mundo real. El mundo virtual siendo aquel en donde nos movemos en forma electrónica, y obvio el mundo real pues es el tangible, en donde nos movemos físicamente, pues. Entonces, en Estados Unidos hacían una reflexión en donde decían que para ellos el mundo virtual está basado en la desconfianza, y por eso es que tienen una cantidad impresionante de seguridad, porque están viendo de qué manera se protegen, porque asumen que en todo momento están tratando de vulnerar sus sistemas electrónicos. Por eso es que es uno de los países en donde primero existió, o fue de los primeros en donde existió la policía cibernética, y es en donde mejores desarrollos de antivirus y de detección de malwares existen. Entonces, el mundo virtual en el que se mueve la sociedad de Estados Unidos es un mundo en donde se toma como premisa la desconfianza, pero hacían después una reflexión sobre el mundo real. Y curiosamente en Estados Unidos el mundo real se mueve en una línea completamente distinta. En Estados Unidos los ciudadanos en la realidad, no en la virtualidad, ojo, en la realidad se mueven en base a la confianza, entendiendo que mentirle a una autoridad es uno de los temas más graves que pueden existir. El delito de perjurio es uno de los delitos más graves que puede existir en un abogado. El mentirle como ciudadano a una autoridad puede resultar bastante caro en Estados Unidos, y entonces simplemente ponen la mano sobre la Biblia y juran decir la verdad. Y se basan entonces en esa confianza. Ojo, no quiere decir que no mientan, pero su premisa parte desde la confianza. Y todo desde el punto de vista real, para ellos, como parte de la confianza,
entonces tienen pocos sistemas de seguridad reales, no los virtuales. En los virtuales están increíblemente desarrollados. Y en esta conferencia reflexionaban sobre si debían bajar todo lo aprendido en el mundo virtual al mundo real, porque estaban siendo demasiado ingenuos, estaban siendo demasiado permisivos en el mundo real, porque estaban dejando solamente en una sociedad moral o basada en la confianza el verdadero cumplimiento y el decir la verdad, sabiendo que en Estados Unidos el no decir la verdad puede significar el que un presidente pueda dejar la silla presidencial, cuando vemos que aquí en México, sin causar polémica política, pueden mentirnos un montón de veces y no pasa absolutamente nada. Y a esa reflexión quiero llegar con ustedes. ¿Qué sucede en México entre estos dos mundos, en el real y en el virtual? Creo yo que sucede exactamente lo contrario. Verán, en el mundo real, en México, nos basamos en la desconfianza y no en la confianza, en donde creemos que todo mundo que pasa por la puerta está viendo cómo nos estafar y entonces estar viendo cómo cubrirnos del engaño. Y generamos credenciales para votar con una cantidad impresionante de mecanismos de seguridad. Creamos billetes con los cuales pagamos que tienen también una cantidad de elementos de seguridad que hasta donde yo conozco, y puedo equivocarme aquí, no he visto en otro país que sus billetes tengan reglamentada como sí sucede en México para validar la autenticidad de un billete. O sea, basamos nuestra premisa en el mundo real en el que nos van a engañar o nos van a estafar. Y entonces, a lo mejor somos muy buenos en esa parte de la realidad, en cubrirnos para no ser estafados. Sin embargo, desde el punto de vista del mundo virtual o el mundo electrónico, creo que nosotros caemos en lo que Estados Unidos cae en el mundo real. Somos un poco ingenuos y bastante inocentes, porque todavía no tenemos los sistemas necesarios para asegurar y acreditar que muchas de las cosas que nosotros vemos y hacemos en línea sean seguros. Y podemos ser muy fácil presas de delincuentes, y por eso todavía vemos a gente cayendo en hoaxes o mentiras electrónicas y vienen depositando cantidades en cuentas bancarias y vienen siendo estafados y vienen cayendo en algunos de estos modos de operar que la licenciada Lida nos comentó, correos electrónicos. Es muy fácil que la sociedad mexicana caiga en esto. Creo que culturalmente no estamos todavía en un nivel tal en donde estemos protegidos tanto en forma cultural como en forma técnica sobre ataques a este tipo de situaciones. Como efectivamente lo vimos con la licenciada Lida, Secretaría de Economía y Pemex fueron blanco de un ransomware hace algunos meses, en donde nos dejó a nosotros con una actividad trunca en alguna de las actividades notariales que realizamos. No estamos preparados. Y esto se los quiero dejar como un tema ahí sobre la mesa para poderlo reflexionar por esta idea que tenemos de evolucionar a las firmas electrónicas. Debemos tener, yo no estoy negado en hacerlo, yo creo que esto es algo a lo que debemos nosotros aspirar, pero creo yo que debemos hacerlo sabiendo dónde estamos, sabiendo qué cultura tenemos y sabiendo técnicamente qué no tenemos. Entonces, es importante que nosotros podamos hacer una reflexión que si queremos manejar documentos electrónicos, firmas electrónicas, movernos a hacer atención a clientes en formas virtuales, pues tenemos una ingenuidad y una inocencia desde el punto de vista de protección virtual grandísima, y es algo que debemos poner sobre la mesa para no vernos por ahí después sorprendidos sin haber puesto bases más seguras de donde nosotros podamos edificar en ese contexto.
pues este es el contenido de las pláticas que teníamos preparado para ustedes el día de hoy, la licenciada Álida y su servidor. Y pues yo creo, Carlos, Arnulfo, que queda abierto a preguntas, ¿no es así? Gracias. Sí, efectivamente, me voy a permitir dar lectura a algunas felicitaciones de algunos compañeros hacia los expositores. Rodolfo Mireles, Deila Barrera, Marcela Ibarra, Luis Carlos Espronceda, Everardo Alanís y José Pájaro González les mandan felicitar por esta brillante exposición. Hay dos participaciones que no sé si quieras abrirles el micrófono, en primer lugar a Ceci Flores, y si no, yo leo la participación que hizo ella. Hola a todos. No, nada más era mencionar eso que, para empezar, muchísimas felicidades, muy buena plática. Yo creo que es de mucho interés también compartirla con nuestros empleados por todas las inocencias que pueden caer. Se me hizo muy, muy interesante. Y no, nada más comentar que aparte de tener el cuidado que tenemos en las compraventas, sobre todo en las compraventas, también manejar ese mismo cuidado cuando se otorguen poderes, incluso cuando se ratifiquen contratos de arrendamiento, solicitar las escrituras correspondientes y predial originales, digo, claro, igual y las INES y todo esto que es importante. Y pues, muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, Cecilia. A continuación, si puedes abrir el micrófono de Miguel Martínez, que también tiene una participación. Miguel, ¿andas por ahí? Sí, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes a todos. Felicitaciones a los expositores. Muy interesantes sus conceptos y sus reflexiones. Y también quisiera hacer una sugerencia. He notado que en las operaciones de banco, generalmente el notario no tiene contacto personal con los vendedores de los inmuebles, sino hasta que no se firma en un módulo de firmas del banco o en la propia notaría, pero hasta último momento, hasta la hora de la firma. Yo sugiero que siempre tengamos en esos casos la entrevista personal y que pidamos cuando menos 2 o 3 identificaciones, porque el banco nos deja esa responsabilidad a nosotros. Normalmente ellos se preocupan por identificar a su acreditado, que es el comprador, no así al vendedor. Es una sugerencia que creo que puede enriquecer nuestra labor y evitar sorpresas. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Más felicitaciones para los expositores. Por ahí de Salvador Martínez, Mundo Rodríguez escribe: estoy presente desde el principio, pero su anotación viene a las 12:16, entonces le vamos a dar un punto de los 3. Hay otra participación por acá de licenciado, por aquí la vi. Leoncio Ortega quiere saber su opinión con respecto al blockchain. No sé si quiere tomar el uso de la palabra nuevamente Gustavo o Álida. Gustavo, por favor, para que le abran el micrófono a Gustavo, por favor. Perfecto, creo que ahí me escucho, ¿verdad? Muy bien. Ok, Leoncio, a ver, el blockchain nace en 1991, es un mecanismo mediante el cual se encripta mediante una cadena y se establece como una huella. Para que todo, quiero, Leoncio, hacerle como una pequeña síntesis de lo que es un blockchain, porque a lo mejor muchos no lo conocen, ¿vale? Es una cadena mediante la cual se encripta y se establece un catálogo de movimientos para que podamos identificar y podamos generar una seguridad electrónica sobre algún movimiento. Aunque viene de 1991,
No fue sino hasta, creo, en el 2008, cuando nace el Bitcoin, cuando se le dio mayor relevancia, porque a través de este blockchain fue mediante el cual los bitcoins se pudieron encriptar. No, ojo, muchas veces el blockchain lo tienen identificado como parte del bitcoin, pero no, son cosas distintas. Uno utiliza el otro, pero puede ser utilizado y se utiliza actualmente por instituciones financieras en forma internacional y por algunas cadenas comerciales para poder encriptar, cuando menos así lo entiendo yo, para poder encriptar sus transacciones comerciales electrónicas. Se puede utilizar, sí, de hecho creo que hay un negocio a través de cómo se desencripta los bloques que le llaman, no recuerdo ahorita el nombre, pero creo que Mario lo tiene perfectamente y León, a lo mejor tú también lo tienes identificado, que son como los excavadores, creo. Es una realidad, existe. Creo que a México y a nosotros en lo personal, si lo queremos utilizar, nos falta un montón de conocimiento, tanto de qué es, cómo se usa y cómo lo podríamos nosotros aplicar. Creo que por ahí Mauricio Méndez nos ayudó dando una referencia sobre alguna persona que tiene algún tipo de experiencia en este sentido y que puede colaborar con el proyecto que se ha mencionado respecto a firmas electrónicas y que puedan estar protegidas por blockchain. Yo creo que sería lo ideal, pero pues bueno, yo creo que ahí estamos todavía muy en las primeras fases de poder generar este tipo de seguridades, pero hay que movernos en ese sentido, ¿no? Muy bien. Más felicitaciones de Gilberto Allen, de Víctor Martínez, de Jorge Treviño, de Gustavo Escamilla, de Susi Salazar, de Mario López y de Perla Jasso. No sé si le quieras abrir por ahí a Mario López el micrófono, a ver si tiene algún complemento, pues un poco más técnico o que complemente lo que estaba platicándonos Gustavo. ¿Estás ahí, Mario? Sí, aquí estoy. Bueno, pues primero que nada, felicidades a los expositores. Muy buena y muy interesante la plática y las reflexiones. Coincido con la descripción que hiciste, Gustavo, del blockchain. Prácticamente es eso. Nada más agregaría, bueno, a lo que te refieres, se llaman mineros. Los mineros son los que desencriptan, pero un blockchain viene siendo, digamos, una cadena de bloques de información, donde tenemos la certeza que todo es cierto porque todos tenemos la información. Vamos a pensar que todos los que estamos ahorita en este chat tuviéramos la información de la transacción, de la secuencia de la transacción de una propiedad. Y entonces, si alguien quisiera alterar una información de esa propiedad, todos nosotros sabríamos que es falso porque todos tenemos esa información. No podrían alguien violentar o digamos, falsificar una información de esa propiedad o de esa escritura porque a todos nos consta la verdad. ¿Me explico? Le llaman blockchain porque precisamente es una cadena de bloques y cuando se va a hacer un movimiento en un nuevo bloque, todos los mineros son los que tratan o buscan la manera de desencriptar la información, que es una forma aleatoria, no es un programa aleatorio y una encriptación muy alta, por lo cual se tardan en hacerlo y hay un costo y algo de beneficio económico al minero que logra desencriptar la información y decir esta es la secuencia que sigue. Aquí el tema es que precisamente el blockchain es un formato de manejar la información. Hay monedas virtuales que se basan en el blockchain, ¿verdad? Como el Bitcoin que nosotros sabemos. Y es una de las bondades, es una de las posibilidades, pero el blockchain se puede usar para muchas cosas. Todo lo que queramos guardar de información y que nunca se va a alterar en la historia, lo único que se va a alterar es la secuencia en delante, se van a ir agregando, digamos, cadenas o bloques a esa cadena, es lo que se va a ir modificando, se va a ir agregando, nunca modificando hacia atrás. Esta es la bondad o la seguridad que da el blockchain. Por eso las monedas virtuales usan esa tecnología porque es infalsificable la historia hacia atrás, pero sí se pueden ir agregando movimientos hacia adelante. Es así un pequeño resumen nada más del blockchain, ¿verdad? Que se puede aplicar
nosotros podríamos tener blockchain, por ejemplo, en nuestra información, buscando que esa información que tenemos en nuestros archivos digitales sean infalsificables. Pero bueno, es todo un tema y sí, debemos ir para allá. Tiene implicaciones muy importantes en el tema notarial también, porque el blockchain viene a sustituir cadenas de confianza. Cadenas de confianza como los bancos, el Bitcoin vino a sustituir la cadena de confianza o el ente de confianza que es el banco a través del blockchain, y el blockchain también podría sustituir cualquier ente de confianza en donde se deposite esa información. Recordemos que el notario es un ente de confianza. Entonces es un tema ahí para platicarlo despacito y ver cómo podríamos adecuar correctamente el blockchain como un elemento de confianza en la historia, por ejemplo, el registro público. Sería muy interesante. Muchas gracias, Mario. Gracias por tu participación muy puntual y con los conocimientos que nos compartes. Te agradezco. Pues siguen varias participaciones. Yo les propongo que tengamos últimas 3 participaciones de micrófono en la voz de José Villarreal, Adrián Cantú y Paco Mata. En ese orden, por favor. Habilitar el micrófono a José Villarreal. ¿Estás por ahí, José? Pepe. Ahí está ya habilitado su micrófono. Muy bien. ¿Estás por ahí, José Villarreal? Está la pregunta en el chat, Arnulfo. Si quieres la podemos contestar. Adelante. Dice, ¿alguno de los expositores puede compartir cuál es la estadística de Nuevo León en los últimos 2 años de casos de suplantación de identidad o en actos o negocios jurídicos de competencia notarial clasificada por su naturaleza jurídica? La respuesta es no, no hay todavía una estadística, pero estamos trabajando. De hecho, antes de que se viniera esta contingencia, el presidente Arnulfo y tu servidora estuvieron con el coordinador de la Fiscalía y con el director de sistemas, porque precisamente quieren hacer toda un análisis de la información y todo un procedimiento para que Fiscalía y notarios y víctimas de estos delitos puedan contar con un espacio especial que primero identifique el problema y luego lo ataque. Entonces, en eso quedamos, empezábamos a trabajar, pero bueno, se dio esto, esperemos que tan pronto pase, volvamos a reunirnos y ver avances para formar esta estadística que será muy importante. Yo por mi parte podría complementar para José Villarreal que con mucho gusto hago la investigación correspondiente a través de la persona que me hizo favor Álida de presentarme. La siguiente participación es de Adrián Cantú. Muchas ¿Listo, gracias. Adrián? Gracias, felicidades a los exponentes. Muy buena plática, Gustavo, licenciada Álida. Muchas gracias. Quería poner aquí en la plática de ustedes, sé que durante años hemos trabajado con el tema de comunicación entre nosotros como colegas a través de sistemas electrónicos como el que actualmente ya tiene el colegio, pero creo que ese es uno de los medios. Quisiera que ustedes propongan o platiquen, o hay que hacer un poco más énfasis en los medios que entre nosotros debemos de intercambiar información, etcétera. Hablamos de poderes o hablamos inclusive de escrituras. Yo he tenido la suerte, seguramente todos, que cuando tienes frente de ti una escritura que tienes algunas dudas, hablas directamente con el colega y muy amablemente he tenido la suerte de que muy amablemente verifican y confirman o niegan si eso no es su escritura, ¿no? Entonces ese es el tema y quisiera que me dieran su opinión, licenciada Álida y licenciado Gustavo, sobre el tema. Y felicidades de nuevo. Sí, hemos luchado desde el principio de la formación de esta comisión, en donde también participa Gustavo desde que se formó, para que todos tengamos una comunicación fluida, y se ha logrado siempre y cuando, como tú lo comentas, Adrián,
mediante la comunicación individual de un notario que tiene un poder con otro. Pero sí nos falta el trabajo institucional de que en grupo podamos tener a lo mejor un chat más formal a través del DBA del colegio, para que entre más informados estemos entre nosotros y entre más tengamos un bloque de actuación gremial, más fácil va a ser que estas personas se ahuyenten por lo menos de nuestro medio para hacer sus trampas. Muchas gracias por la participación de Adrián y la respuesta de Álida. Y finalmente, Paco Mata, con la intervención de micrófono. Hola, muy buenas tardes. La verdad, por demás, trascendente todo lo que nos compartieron en su plática, tanto Álida como Gustavo. Yo quería hacer 3 comentarios. Uno, Gustavo resaltaba las formas de pago. Yo creo que tenemos que estar todos los notarios conscientes que los pagos deben de hacerse a nombre del dueño. Es algo que siempre llega el cliente, no, yo soy el apoderado, denme el cheque. En otras notarías, lo clásico, ¿verdad? Yo creo que eso de formas de pago que resaltaba muy importante, Gustavo, es al dueño. Los apoderados son un corre ve y dile, no son dueños, ¿verdad? Por un lado, eso nos ayuda mucho a disminuir riesgos, cheques para abono en cuenta a nombre del dueño. 2, creo que de manera integral podríamos hacer un formato para validar documentos. A mí se me hizo muy interesante uno que me lo hizo llegar Gustavo Escamilla, que yo lo repliqué. Gustavo podría compartirnos para validar los poderes. Oye, ¿fue ante ti, sí o no? Etcétera. Creo que eso es algo que podríamos estarnos de todos como gremio para tener un criterio más o menos de cuándo sí o no está validado el documento que nos estén solicitando información. Y uno último, creo que deberíamos de promover una reforma integral en varias áreas jurídicas en relación a que cuando aquel fedatario diga que ese documento no pasó ante su fe, ya no sigue el proceso. O sea, si ya llega el fedatario y dice, oye, esa escritura, ni siquiera voy en ese número, no es mi sello, no es mi firma, ¿por qué tienen que terminarse después de 2 años seguir el trámite judicial? Yo tengo varios, un ejemplo, les voy a decir una aeronave asegurada hace 4 años, cuando el fedatario que se hizo la operación, que supuestamente hizo la operación, le dice a la gente del Ministerio Público, oye, eso, le decían que era el acta número 15,000, dice, voy en la 3,000. No es nada, sin embargo, tienen que desahogar todo. Tendríamos que ver una forma más dinámica si con el instrumento que fue la base que desencadenó la serie de transmisiones, etcétera, etcétera, las propiedades, no tiene fundamento, porque a quien supuestamente se lo achacan, dice, pues no es mío, no soy yo, ¿por qué hay que esperar años para hacerlo? Me acuerdo también en otra ocasión, estando yo con Raúl Pérez Maldonado del Bosque, en una operación nada más decía el número 121. No era ni su nombre, ni su municipio, ni nada. Pues no, hay que ir a desahogar 2 o 3 veces las testimoniales. Creo que deberíamos de solicitar alguna forma de abreviar esos plazos. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Me voy a permitir contestar nada más la parte de los poderes y dejo a Gustavo las otras 2, si me permites, Gustavo. En los poderes, además de esa hojita, de ese formulario de Gustavo Escamilla, sería muy valioso que cuando demos nuestra autentificación del poder, no tan solo digamos que sí es nuestro y que no ha sido revocado ni limitado, sino que mandemos el poder tal y como lo tenemos en nuestro documento. Les voy a decir por qué. Porque ha habido casos en que te mandan la primera hoja y la última y la de medio le cambian las facultades. Le cambian el inmueble, le cambian, a lo mejor no es de dominio, nada más es de administración, le cambian la facultad para recibir pago. Entonces es muy importante que cuando contestemos que si es un poder otorgado ante nosotros, mandemos tal y como fue redactado en nuestra notaría. Eso es muy importante. Muy bien. Me voy a permitir leer algunas participaciones por respecto al tiempo. León Ortega vuelve a participar y nos escribe, en Brasil ya se está haciendo pruebas para registro de títulos de propiedad
usando blockchain. Leoncio, te invito a que te incorpores a una comisión que formamos y que voy a anunciar al terminar esta plática, precisamente tendiente a trabajar junto con el gobierno para poder eficientizar el servicio que nos brinda el registro público con los diferentes documentos que hacen la posibilidad del negocio notarial. Luis Carlos Espronceda escribió, considero seguir recomendando con los clientes la herramienta que tiene registro público sobre alerta de movimientos en registro público, sobre todo terrenos. Gracias, Luis Carlos. Y finalmente, pues algunas felicitaciones. Mundo Rodríguez sigue apelando por lo de su punto, pero bueno, eso lo vamos a resolver en lo privado. Quiero agradecer cumplidamente a los expositores de esta mañana y mediodía con el tema tan interesante y tan actual. Nos dan una refrescada y a pesar de que el tiempo apremia, quiero hacer un reconocimiento de que estos expositores se abonan dentro de su CARDEX de puntos para la certificación, 10 puntos, por la forma en cómo hicieron su exposición. Su conferencia fue muy agradable. Les agradecemos mucho a todos los notarios. El tema de suplantación de identidad o falsificación de documentos es algo que hemos estado sincerándonos los notarios, que hemos padecido en carne propia esa dificultad, ese tropiezo, ese bache en nuestro actuar cotidiano. Y originalmente dio como resultado la creación de un chat, y ese chat en donde intercambiábamos datos y documentos y sobre todo fotografías de personas que en forma recurrente roban la identidad de las personas, ha dado como resultado, como todos ustedes saben, notarios, el que se hayan frustrado en más de 3 o 4 ocasiones intentos de robo, intentos de suplantación de identidad, echando mano precisamente del apoyo de las autoridades, habiendo detectado oportunamente el rostro de esos ladrones de identidad. Posteriormente puedo referir que se formó una comisión que actualmente coordina nuestra expositora, nuestra conferencista Lida Bonifaz, te agradezco nuevamente, y lo estamos llevando en una forma puntual. Ya lo refería a ella que lamentablemente la cuarentena nos ha orillado a posponer un poquito esa cita. Sin embargo, pues este medio de las videoconferencias le puede dar seguimiento. Finalmente, traigo una noticia por parte de nuestro compañero el notario 22 y secretario de Finanzas del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, nuestro amigo Gustavo González Fuentes, con relación a un biométrico que ya tengo aquí, se los muestro. Es este biométrico que él ayer en la tarde, en preparación a esta conferencia, me dice que ya podemos adquirir. Les platico un poquito el antecedente. El Colegio Nacional nos ofreció a los consejeros, que somos presidentes de cada uno de los estados de la República Mexicana, adquirir bajo nuestra responsabilidad y firmando una responsiva de este lector biométrico que tiene un enlace con el Instituto Nacional Electoral. La idea era entregárnoslo en la sesión de Consejo Nacional que iba a tener lugar en Morelia, Michoacán, hace unos días a finales de marzo y que lamentablemente se tuvo que posponer, pero yo hice las gestiones necesarias para que ya me lo enviaran a mi notaría. No podría darles una feedback de cómo funciona, pero pues es un lector digital, de huella digital, que debe estar enlazado con el Instituto Nacional Electoral, y para que su uso lo podamos hacer los notarios, pues tenemos que firmar una responsiva. Teniendo un poquito más claro la forma en cómo adquirirlos, procuraré hacer rápidamente una circular para que todos los notarios que estuvieran interesados en adquirirlo, lo soliciten y lo adquieran.
tiene un costo aproximado de un poquito más de 4,000, 4,100 pesos aproximadamente, ya puesto en nuestras... el tiempo pasa, no me resta más que hacer unas reflexiones junto con ustedes en el sentido de la cuarentena por la que estamos pasando. Yo les quiero platicar que nadie sabe a qué vamos a regresar ni cuándo. Por lo tanto, tenemos que reinventarnos. Hay que tener palabras positivas en la boca, repetirlas y mentalizarlas para que se traduzcan en pensamientos que nos obliguen a la acción a través de estrategias. Por lo tanto, hay que tener una actitud optimista por haber planeado, dejando de lado una postura derrotista. Hay que dar sentido de pertenencia a los integrantes de cada nivel de nuestra participación en nuestra vida cotidiana, en el orden espiritual, en el orden de nuestra familia de origen, de nuestra familia de creación, en el orden de la responsabilidad social que nos hace estar acuartelados en cuarentena durante estos días, evidentemente en el orden laboral tan importante que nos preocupa, y claro, en el orden económico y por supuesto en el orden gremial notarial. En atención a que va a ser necesario urgir, trabajar tomados de la mano con el gobierno, la posibilidad de solicitar y obtener documentos importantes para nuestro quehacer notarial en las próximas semanas. Hemos formado una comisión en donde algunos notarios interesados y que tienen ciertos conocimientos, por lo que ya le anticipaba a Leoncio que si se quiere incorporar para que nos platique la experiencia que ha leído con relación al registro de documentos en registro público de la propiedad a través del blockchain, pues estamos haciendo investigaciones de otras entidades de la República Mexicana que ya tienen esa posibilidad, no nada más de hacer los pagos en línea, sino de solicitar y obtener de ida y de vuelta los certificados de gravamen, nuestros avisos preventivos, los avisos preventivos e inclusive, como en la Ciudad de México, la inscripción de los testimonios de nuestras escrituras. No me retiro sin antes desearles salud, prosperidad y larga vida. Nos vemos en la próxima, amigos. Hasta luego. Muchas gracias. Felicidades nuevamente a los opositores. Agradecemos mucho su asistencia y en breve les enviaremos la videograbación de esta sesión. Muchas gracias. Esperemos que sea... Gracias, Adolfo. Gracias, Carlos, por todo. Gracias, gracias. Esperemos que sean muchas más. Estamos a ver quién se anima. Saludos a todos. Hasta luego. Bien.